Bueno, agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho Alejandra para venir a compartir con ustedes una parte del trabajo que como anoté ahí en la diapositiva, es del 2003 al 2009, y no es que yo haya empezado a hacer trabajo desde esa fecha, sino que en realidad hay una época en que yo hago un quiebre que justamente tiene que ver con el viaje a México, y desde ahí, a partir de esa fecha, es lo que yo les voy a mostrar. ¿Ya? Y bueno, siempre es un gusto mostrar el trabajo, sobre todo en áreas que entiendo que ustedes son alumnos de arquitectura, todos de arquitectura, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que el arte, el diseño y la arquitectura son carreras o áreas que tienen mucho en común. Los ramos, las asignaturas que vemos en color, en dibujo, tienen muchos vínculos, por lo tanto, es súper necesario que haya más arquitectos informados de lo que pasa en el arte, porque creo que, de hecho, hay muchos arquitectos que también hacen arte. Como a mí también me interesa mucho saber en qué está la arquitectura, qué está pasando con las nuevas propuestas que hay. En el fondo son muchas cosas que tienen que ir cruzadas y que creo necesarias que nos mantengamos informados. Además que vivimos en una ciudad bastante reducida, donde compartimos calles, compartimos muchos lugares cercanos. Y bueno, ahora tenemos además un común denominador que nos tiene también más unidos, creo, por lo que ha pasado hace poco, ¿no? Perfecto, entonces, ¿podríamos bajar un poco la luz? Bueno, entonces, como les decía, voy a hablar de trabajo desde el 2003 al 2009, y dentro de mi trabajo como artista, yo lo separo en como en tres áreas distintas, que al final no es que yo me separe, que mi cabeza se separe en tres formatos diferentes, pero de alguna manera el ejercicio de trabajar es diferente en cada una de las tres áreas, ¿ya? Lo primero de lo que les voy a mostrar, y es de lo que hay más cantidad también, es la parte de producción, del artista como productor. O sea, yo como productora de imágenes o productora de obra, ¿ya? La segunda parte tiene que ver con la recopilación, ¿ya? Y por último, como un artista involucrado dentro de un trabajo colectivo. Eso significa que hay trabajos que me interesan mucho y que sobre todo están partiendo este último tiempo, en donde estamos trabajando de manera colectiva con más o menos 6 o 7 artistas, ¿ya? Y que es algo que también es importante pensar el arte contemporáneo ahora, de que el autor o que el nombre del artista no está tan preocupado de exhibir o de potenciar un nombre, sino que de generar más bien redes de trabajo y trabajar y ejercer un trabajo de manera colectiva, ¿ya? Bueno, esta primera aclaración, hay algunos términos que me interesa que ustedes aquí entiendan con respecto a mi trabajo, que son conceptos muy importantes. El primero es la apropiación, ¿ya? Hay una frase ahí que yo agregué como bastante textual, que en el fondo resume el trabajo que yo estoy haciendo, y en el fondo es la apropiación de acciones, de objetos y materiales de la vida cotidiana como soportes para el arte, ¿ya? Al nosotros apropiarnos de objetos, de acciones que hacemos diariamente y darles una vuelta más y transformarlos en objetos artísticos, significa que nosotros miramos ese objeto de una manera distinta, ¿ya? Le damos una vuelta más a ese objeto y deja de ser una silla, deja de ser un mantel solamente por su funcionalidad, sino que va más allá, va en cuanto más bien a la forma, a lo que simboliza, a lo que representa, ¿ya? Entonces planteo a través del trabajo, de mi trabajo, una visión o una revisión de la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, un término muy importante que ustedes también deberían, si están interesados en ver arte contemporáneo, entenderlo, lo que es la apropiación, ¿ya? Que lo tengan ahí como en pauta, porque es muy importante. Muchos artistas trabajan con ese concepto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la apropiación? La apropiación de objetos o de objetos que ya existen, de imágenes que ya existen, significa que ese concepto romántico y modernista también del artista como un creador o como como quien siempre trae algo nuevo, queda totalmente desvirtuado, ¿ya? Entonces el artista aparece más bien como alguien que organiza, que reordena las cosas o que vuelve a mirar las cosas. Por lo tanto, la creación propiamente tal, de la nada o de cero, no existe, en verdad. Es otra la relación y el modo de hacer arte. Bueno, esta primera trabajo que les muestro
fue un poco casual como ocurrió. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba viviendo en Santiago y encontré afuera de una tienda de revelado, que en ese tiempo se usaba revelar, no había tanta cámara digital en aquel entonces estaba una caja llena de fotografías, que seguramente eran fotos que estaban falladas, que habían salido mal reproducidas, mal impresas, y yo encontré esta caja llena de fotos que estaban rotas y que pertenecían a familias que en verdad yo nunca no conocía, eran totalmente anónimos para mí, pero me pareció que todas estas fotos, bueno, era solamente la foto rajada, después el fondo que hay como papel mural fue un trabajo que hice posteriormente. Entonces lo que hice fue, bueno, obviamente me pareció súper interesante esta caja, como diciendo, bueno, son fotos súper íntimas o fotos que tal vez no deberían estar en mis manos, pero bueno, están en la calle y me pertenecen igual las voy a tomar. Entonces lo que hice fue hacer una serie con estas fotografías, pegarlas en papel mural, ¿ya? Y generar una secuencia, como si fuera un álbum fotográfico, tratando de devolverles de alguna manera la familia o el contexto familiar que ellos habían perdido. ¿Ya? Bueno, y esa serie de fotografías, que son muchas más, pero solamente agregué esa. Después en un montaje que me invitaron a participar, que fue un proyecto del cual viajamos a Portugal. Bueno, es importante que les cuente un poco la historia del lugar donde está montado. Si se fijan, no es una sala de exposiciones, es un muro un poco viejo, no es una sala que está impecable, está limpia. Y era un proyecto que tenían artistas de allá que utilizaban para hacer montajes casas que iban a demoler, ¿ya? Entonces justo consideré que este muro donde está el papel mural volvía como a otorgarle un aspecto familiar a esta fotografía, ¿ya? Entonces, bueno, este proyecto se llama Historias Fragmentadas y eran puras secuencias de fotografías pegadas sobre papel mural en tamaño carta, manteniendo la proporción de la cual habían sido sobre la cual habían sido impresas según lo que yo había encontrado. Bueno, y posterior a ese ejercicio, que hay un poquito de desfase en tiempo, porque, bueno, yo me formé como pintora, esa fue la mención que tomé tanto acá en la Universidad de Concepción como en México, pero en verdad cuando regresé de México me pasaba algo con la pintura que había hecho antes, que de hecho acá no les traigo nada para mostrar, pero me cuestionaba el hecho de seguir produciendo imágenes, como de hacer o de crear imágenes cuando en verdad habían objetos muy interesantes con los cuales me interesaba y que yo podía seguir trabajando. Y que en ese minuto encontraba, y todavía considero que me permiten decir más de lo que me está permitiendo la pintura, ¿ya? Entonces, bueno, hay un proyecto que se llama Obras Cotidianas, en el cual yo tomé objetos industriales, serializados, ¿ya? Bueno, hice una secuencia con pañuelos y con manteles. Yo los compraba por cantidades grandes y lo que empecé a hacer con esa serie ya fue intervenirlos por medio de dibujos, ¿ya? Dibujos que extraje de un diccionario, que eran dibujos casi como de instructivos que apelaban a definiciones de actos cotidianos, ¿ya? Bueno, o actos diarios. Entonces, bueno, hice una secuencia de bordados sobre estos pañuelos. Fueron alrededor de 30 imágenes que están bordadas sobre... que finalmente igual yo puedo decir que esto es un dibujo. El bordar es simplemente marcar línea, trazar a través de una puntada, se van siguiendo un contorno y finalmente, si lo podemos analizar desde un punto de vista formal, es un dibujo, ¿ya? Hecho con hilo, hecho con aguja, pero es un dibujo, ¿ya? Bueno, y acá es uno de los primeros montajes que hice con estos pañuelos, eran alrededor de 30 pañuelos, y el primer montaje decidí, que también es algo importante cuando yo me enfrento a un lugar, a una sala de exposiciones, es pensar, el montaje nunca es igual. Si este mismo montaje lo llevé posteriormente a otras dos salas, y eso fue distinto, cada vez pensaba o proponía una nueva lectura, una nueva relación del espectador con el trabajo. Entonces, en ese caso, el montaje fue, bueno, lineal, los pañuelos tenían que abrirlos los espectadores, los recorrían, bueno, si querían, los abrían obviamente, ¿ya? Y veían lo que estaba bordado dentro.
Bueno, y para mí el pañuelo también aparentemente es un objeto que está en desuso, que poca gente, o bueno, pocas mujeres, en este caso pañuelos de mujer, los utilizan, pero en verdad todavía los venden, la gente los consume y es más como de una generación más antigua a la nuestra, perdón que me empareje con usted, pero se usan mucho todavía los pañuelos, ¿ya? O sea, si se venden de esa manera es porque yo creo que los deben consumir bastante aún. Por lo tanto, bueno, es un objeto que siempre nos apela a algo muy íntimo, algo que nosotros mantenemos escondido. Entonces era como mostrarlos y exhibir algo que es súper íntimo, llevarlo a la sala y mostrarlo y para que la gente los manipulara, ¿ya? Tomara contacto directo con ellos. Bueno, este es otro montaje que hice con los pañuelos. Ya esto fue en la sala de la Universidad del Biobío, dentro de un proyecto, dentro de un montaje colectivo que hubo de más o menos 10 artistas acá en Concepción. ¿Ya? Entonces, bueno, la secuencia, aquí están ordenados, distribuidos de otra manera, se ve la imagen extendida completa, ¿ya? Objetos, acciones, elementos que tienen que ver con la vida diaria. Bueno, y este es otro montaje, también hecho de los mismos objetos, que esto fue en un museo de Rosario, Argentina, que también viajamos un grupo de artistas a mostrar obras ya, artistas de Concepción, fuimos a mostrar trabajo. Y bueno, aquí se planteaba un recorrido horizontal, lineal, con los pañuelos. Estaban un poco suspendidos también, se notaba la fragilidad de la tela, como el viento siempre los movía un poco, siempre habían corrientes de aire que permitían ver como su textura, la suavidad o la sutileza de esta tela. ¿Ya? Bueno, y si se fijan al fondo, es que es una imagen que yo agregué directamente sobre el muro, que es una imagen, aquí no se alcanza a notar con detalle, pero es una casa que se está, no la tengo acá, esa, con más ampliación. Bueno, yo planteaba este recorrido a partir de los objetos cotidianos y también dando una lectura de género, en el sentido de pensar que hay muchas cosas relacionadas con el hogar que por lo menos yo manifestaba una distancia o como un reclamo, finalmente a través de esta casa en llamas, porque cuestionaba como esas obligaciones femeninas, a partir del bordado que primero es una acción vinculada a lo femenino también, y de las imágenes que estaban, la mayoría tienen que ver con trabajar, con hacer cosas en el hogar. Entonces para mí ese cierre de las imágenes a través del dibujo en el muro planteaba como una tensión o una crítica con respecto a esas obras cotidianas o esas acciones cotidianas, ¿ya? Que son reiterativas, que a veces son tediosas y que están generalmente vinculadas al sexo femenino. Bueno, y acá muchas de las imágenes que utilicé en el trabajo de los pañuelos también están impresas en serigrafía, en manteles de hule, ya esos manteles de plástico que habitualmente hay en los mercados o en el campo, en lugares más rurales habitualmente, ¿ya? Y las impresiones serigráficas de cada uno de estos actos, bueno, el vestir, como la imagen anterior, la imagen de un sostén, las manos amasando. Ya, bueno, estas son fotografías del mantel extendido, visto desde arriba. Y uno de los montajes que hice con estos manteles fue dentro del Centro de Extensión de la Católica. Es toda la sala, con mesas, manteles y estos focos, estas ampolletas, generar un ambiente escenográfico a partir del montaje de los manteles, ¿ya? Entonces había una inversión en los dibujos para verlo, no era un recorrido lineal, horizontal que uno hacía del trabajo, sino que tenías que ver, recorrerlo, ver entre medio pasar entre medio de las mesas, girar. Entonces proponía como una visión mucho más espacial con respecto al trabajo, ¿ya? Y bueno, los focos también le dan un carácter más escenográfico, un poco teatral, está dando como esa énfasis o a las mesas que son habitualmente mesas de manteles de plástico, que no es un material que tenga mucho valor económico, pero sí me interesaba, bueno, destacar los diseños súper coloridos, como bastante llamativos también, con estas imágenes impresas en serigrafía encima.
Bueno, otra vista del mismo montaje. Bueno, y acá hay otra secuencia que se llama Reconstitución de escena, que esta es una serie fotográfica que fue hecha para la editorial Animita de Carlos Valle. Entiendo que Carlos estuvo acá mostrando su proyecto Animita. Bueno, Carlos invita a distintos artistas a trabajar en cada número, a veces a colectivos o artistas individuales. Y en este número 7 me tocó participar a mí, ¿ya? Y bueno, lo que yo hice fue acá hacer simulaciones de fotografía. En verdad, cada una de estas, reconstitución de escena, tomo este término de policial, de rearmar una escena, tratando de reconstituir algo que ya pasó, algo que sucedió. Y bueno, es una ficción solamente, en verdad. Yo tomé objetos que tenían, en los cuales yo me imaginaba o me conectaba con recuerdos, con recuerdos familiares o con lugares que yo había visto, y donde estaba obviamente como protagonista el mantel de hule también, el mantel de plástico. Entonces conseguí por ahí algunos adornos de mi madre, algunos estos tejidos que se ponen bajo los floreros, las palomitas. ¿Ya? Entonces hice varias escenas que en el fondo era la ficción de una escena que no existía, pero bueno, finalmente es ficción, ¿ya? Y obviamente que los objetos que están escogidos también tenían que ver con está todo para que los objetos sean más visibles a partir del diseño del mantel que hay. Entonces obviamente que el celeste de esa almohadilla de los alfileres es mucho más visible con el fondo de cuadrille rojo. Cada objeto tenía que ser bastante visible dentro de ese fondo, ¿ya? Y ahí, bueno, viene toda la formación que he tenido de composición, de color, cómo poder destacar las cosas, cómo poder hacerlas visualizar más, ¿ya? Claro, también vinculando el color de los objetos con la temática también que se estaba trabajando, que quería representar. Bueno, y también hablando de la mesa o del soporte, de este objeto cotidiano que es la mesa que está cubierto de mantel, o las sobremesas que siempre tienen muchos más usos que solamente lo que es comer. O sea, hay muchas otras cosas que pasan en la mesa, que me interesaba hacer como esta simulación de lo que yo recordaba o de lo que pensaba, había visto en algún otro lugar con respecto a lo que pasaba en una mesa. Como después de comer, uno viendo fotografías, viendo recuerdos, ya apelando a la historia familiar. ¿Que no almorzaron? Me imagino que les da hambre con esta foto. ¿Ya? Bueno, igual acá está todo ordenado, pensado, para que sea muy atractivo, casi como una imagen publicitaria, ¿no? Y además que yo creo que todos hemos tomado algún minuto una once o un desayuno así como tal cual. Bueno, más 11, porque el té es más de 11, ¿no? Pero finalmente yo creo que a todo el mundo le conecta con algo que ha hecho con respecto a alguna hora de alimento, o con un anhelo también, ¿no? O con una nostalgia. Eso también me imagino que es parte de la mesa de ustedes. Bueno, y este remontaje que hice con esas fotografías, bueno, la Animita circuló como un diario, como un periódico de artes visuales, y después me invitaron a participar en un proyecto que estuvo en la sala del mall de Plaza Vespucio, y después vino acá a Concepción, y ahora está desmontada la sala del Bellas Artes, sufrió algunos daños, entonces va a volver a montarse, ojalá que la puedan ver ahí en vivo y en directo. Pero entonces es esta impresión sobre un PVC de esta fotografía. Entonces vuelvo como a la idea del mantel, pero finalmente es una fotografía, un objeto bidimensional que simula nuevamente la escena que había registrado antes. ¿Ya?
Bueno, este es otro proyecto también que estuvo en la sala del Museo de Bellas Artes de acá de Concepción, y fue una muestra colectiva que hicimos junto a 2 artistas más, ¿ya? Y bueno, yo resolví para ese montaje trabajar con los zapatos de taco alto, los zapatos femeninos, que a mí me resultan como muy incómodos, muy, no sé, máquinas de tortura, me los imagino como eso en verdad, ¿ya? Entonces hice una secuencia tomando las fotografías de revistas, de catálogos de revistas, y lo que hice fue darles nuevamente con el bordado, trabajarlos como un dibujo, en el cual igual volvía al hecho del rol femenino, como de la seducción femenina, mezclada con el acto de bordar, con el acto más conservador puede ser, o más referido a una mujer de antes, ¿no? Como esta mezcla de dos tiempos, en la forma o en el modo de la mujer. Entonces, bueno, era una serie de varios zapatos que estaban montados en el muro. Por acá creo que hay una fotografía más. Sí, aquí se nota que eran, no sé, no me acuerdo exactamente cuántos eran, creo que eran como 14. ¿Ya? Bueno, y frente a esa serie de zapatos que estaban enmarcados con estos bastidores para bordar, ya aparecía una imagen de un mantel de hule nuevamente, que un mantel de hule que simulaba el bordado, que son, bueno, como un efectismo de esos manteles que quieren, en el fondo, a través del plástico, remitirte nuevamente a un acto hecho a mano, al bordado, a la tradición, ¿ya? Entonces yo imprimí nuevamente una imagen de las manos lavando, de las manos enjuagando, estrujando ropa, ¿ya? Y bueno, mucha gente pensaba que en verdad, como estaban viendo el montaje del frente, que era el bordado directamente, pensaba que esto también estaba bordado, más que tenía unos alfileres, no sé si se fijan ahí abajo que hay unos alfileres que están sosteniendo el borde del mantel. Entonces pensaban que en verdad era un mantel bordado, impreso, o con una imagen agregada encima. Y bueno, se planteaban como dos soluciones, tomando como referencia el círculo, el formato redondo, y hablando de situaciones contrapuestas, ¿ya? O que yo las veo como contrapuestas, o generan alguna tensión. Bueno, acá todo lo anterior tiene que ver con mi trabajo como productora de imágenes. Insisto en el tema de la apropiación, en usar objetos, en integrar nuevas formas encima, de finalmente crear un nuevo objeto a partir de la mezcla de dos técnicas o sea, la palabra crear en realidad no es la más apropiada, pero proponer un nuevo objeto a partir de mezclas de dos cosas, o ya sea de lo industrial con lo manual encima, o de la mezcla de lenguajes, ¿ya? Entonces, bueno, lo que tengo acá es mi trabajo como recopiladora. Si a ustedes les interesan todas las pinturas populares o los rótulos de vernáculo, pueden visitar mi blog, que al final se los voy a agregar. Ya, al final tengo esa dirección para que ustedes la busquen. Y lo que yo he hecho a partir de casi la misma fecha, el 2004 en adelante, y es un proyecto que sigue abierto, es registrar un montón de letreros de restaurantes, de sastrerías, de comida, de pan, distintos letreros, pero la condición es que estén pintados a mano, ¿ya? Esa es la condición. Y obviamente que ahí tengo también un vínculo con México. En realidad yo empecé a encantarme con ese tipo de pinturas allá en México, pero cuando llegué a Concepción de vuelta, cuando regresé a Chile, me di cuenta que en verdad que había muchos y yo simplemente no los había visto antes. Existían por cantidades y que era simplemente empezar a registrarlos porque son objetos valiosos para mí, por lo menos, porque sé que se están acabando. De hecho, ahora con el terremoto hay varios que yo tenía registrados y que ya no están, se cayeron las casas. Generalmente corresponden a tiendas antiguas, a locales antiguos, que, bueno, daban mucho más valor al trabajo manual que al ploteo o al impreso de imágenes, ¿ya? Entonces, bueno, tengo una recopilación bastante grande y que estoy constantemente subiendo imágenes, pero lo que yo les traigo acá para mostrar son imágenes que tienen que ver más bien con las peluquerías, porque eso dio pie a un trabajo que hice más adelante, ya el trabajo de estética.
Entonces, bueno, empecé acá a hacer registros de varias salones de belleza, peluquerías que también, o sea, también nosotros cuestionamos y decimos, bueno, estos rostros igual belleza, ¿podemos hablar de belleza o la belleza es súper ambiguo lo que podemos plantear? O sea, para la persona que hizo este letrero dice, bueno, así yo voy a registrar la belleza, o un peinado que sea bello, pero en muchos casos hay imágenes que son graciosas, así que causan risa, ¿ya? Pero está la propuesta del pintor, ¿ya? Que es un pintor anónimo, generalmente ellos no firman sus trabajos, ¿ya? Y esto era una imagen que estaba en Tomé y creo que ya no está, porque he pasado por ahí, a no ser que me haya perdido con la calle, pero no la he vuelto a ver, ¿ya? Entonces igual es importante, creo que es historia, parte de este registro que estoy haciendo y que, bueno, que está en el blog mucho más completo. ¿Ya? Esto está por ahí por Maipú, Corongono me parece, por ahí. Sobre todo tienen que ver con calles más antiguas de Concepción, ¿eh? Como por aquí cerca, de hecho, cerca de la universidad tienen que haber varios lugares. ¿Ya? O sea, y cómo acá también se utiliza el rostro para suplir una letra, ¿ya? O sea, son súper creativos cómo se generan las gráficas, ¿ya? El color, cómo quieren hacer llamativa su anuncio. Bueno, a mí yo siempre he pensado que esta señora acá es la Brooke Chill, es muy parecida, deben haber utilizado la foto de ella para trabajar, pero claro, este pintor es mucho más refinado, mucho más fino en su trabajo, la letra, la composición, todo está muy bien organizado. Estas son de Chihuayante, esta secuencia, tal vez las han visto ustedes. Bueno, acá esta fotografía tiene que ver con toda la fachada de la peluquería, en verdad, porque fíjense que, por ejemplo, que acá arriba el letrero peluquería está con el tubo fluorescente encima, entonces está tapada lo que dice peluquería, se lee igual, pero siempre, bueno, existía cuando antes de que llegara el año 2000, como que todo lo que era 2000 era moderno, iba a ser lo máximo. Entonces este negocio quedó como Arte 2000, así la peluquería Arte 2000. Entonces hay muchos términos que obviamente que son familiares a las artes visuales y que también empecé a encontrar ahí un vínculo entre la belleza que hablamos siempre en el arte, desde siempre se ha buscado la belleza, o desde el Renacimiento sobre todo ha aparecido la belleza como una necesidad o como una búsqueda del hombre, ¿ya? Entonces, bueno, acá aparecía belleza escrita de las maneras más extrañas, o aparecían los términos de arte, estética, estilo, muchas palabras que eran comunes tanto para el arte como para las peluquerías, ¿ya? Este es un sector, estas peluquerías están ahí en La Vega, que está en carreras con Rengo, y es curioso porque está lleno de peluquerías y al lado hay cocinería, entonces una mezcla de lugares así un poco extraña para mí, pero es muy interesante visualmente, cómo está lleno de todos estos modelos de peinado, las imágenes que están pegadas en los muros, la transparencia de poder ver lo que está pasando adentro también. Entonces, por ejemplo, acá aparece toda la parte de las cartas de color, de las tinturas, y acá al lado, o por acá al lado creo que, ahí dice completo, sándwich, creo que ahí, ¿no? Kuchen. Entonces una revuelta de, como la necesidad de la peluquería y de la comida están ahí totalmente de la mano, están juntas. Bueno, y todo ese registro, que en verdad hay muchas otras fotografías que me gustaría compartir, pero tampoco la idea es llenarlos de imágenes, dieron cabida al trabajo Estética 2008, ¿ya? Entonces yo utilicé, como había visto muchos proyectos, nombres de peluquería que decían 2000, que era como el año de lo mejor que iba a pasar, o el año de lo contemporáneo. Entonces yo el 2008 hice una exposición en la Pinacoteca y le puse justo el año a la que estaba hecha la muestra, y ahí se llamaba Estética 2008, utilizando la letra como que yo lo he vinculado con la peluquería, una letra ondulada, una letra curva, ¿ya? Bueno, y ¿conocen esta pintura? ¿La han visto? Alcanzan a leer arriba, ¿no? Bueno, si conocen a la Frida Kahlo, me imagino, ¿sí? Bueno, lo que dice arriba es
Mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero, ¿ya? Bueno, igual la imagen también es bastante fuerte de cómo una mujer al desprenderse del cabello, aparentemente es como casi como el zapato de taco alto. Yo lo veía como de una manera similar, de que el pelo para muchas mujeres es como el símbolo de feminidad o de seducción, y sin pelo eso ya no existe, ¿ya? Por lo menos, bueno, esa es la imagen de la que está haciendo Frida Kahlo y que me interesó tomarla por ese lado. O sea, como un cuestionamiento a esa obsesiva preocupación por el pelo. ¿Mm? Bueno, y aquí hay otro trabajo de una artista que se llama Martha Rich, que también hace pinta imágenes a partir, que tienen mucho que ver para mí con las pinturas de peluquerías, de anuncios de peluquería, ¿ya? Donde se destaca el cabello, casi que es lo más importante, el color, el brillo, el volumen. Bueno, y aquí hay un trabajo que hice a partir de, utilizando la pintura de esmalte sintético, que en verdad no, antes había trabajado siempre con acrílico, entonces fue un desafío de conectarme con estas pinturas de rótulos populares, de utilizar, de empezar a manejarlo, de probar primero cómo funciona de una manera muy distinta al óleo y al acrílico. Es una pintura que se seca muy rápido, por lo tanto hay que trabajar de manera también rápida. Entonces, bueno, empecé a hacer estudios con imágenes fotocopiadas de catálogos de peinado, ¿ya? De estudios de cabello. Y bueno, no me interesaba darle rostro a estos peinados, porque en el fondo eran casi como moldes, eran moldes o eran propuestas que hay o modas que existen con respecto a los peinados, que no necesariamente importa quién los lleve, sino que es como imponer un cierto estilo en épocas. Aquí igual utilicé peinados de distintas épocas, en verdad. O sea, como que utilicé distintos contextos temporales para buscar peinados. Bueno, y esto es ya lo que empecé a resolver, buscando variedad de peinados, de colores de cabello también, y ahí dejando el rostro sin expresión, sin identidad, dejándolo vacío. Bueno, y también hice una secuencia a partir de los pisos Flexit, ¿ya? La silueta de un peinado sin tampoco dar cuenta del detalle del rostro, ¿ya? Y bueno, los Flexit también, o el piso es un objeto que representa también, o sea, el cabello puesto en la cabeza es muy bonito, puede ser muy, muy seductor, pero cuando cae, cuando se corta, ya es otra historia la que pasa con él, o sea, pierde todo su valor, ¿ya? Entonces, bueno, utilicé los Flexit por esa relación, ese vínculo, ¿ya? Y bueno, apelando a los letreros también populares y tomando conceptos que son en común para las artes visuales, como para las peluquerías, estaban ahí términos como academia, belleza, estilo, imagen y estética, ¿ya? Bueno, y acá está el montaje ya en la sala CAP de la Pinacoteca, que es la sala que está en un subterráneo. Entonces estaban los Flexis puestos en el suelo, ya apelando a esta variedad de diseños y de modelos de peinado, invertidos, cambiados de color, cambiados de fondo. También la analogía que podemos hacer entre las cartas de color, de la tintura de cabello, y muchos nombres que pueden ser más populares, pero con los cuales igual nos referimos a la pintura, a los colores de la pintura, ¿ya? Y cómo están ordenados siempre en relación a que estén dentro de una gama, dentro de una clasificación. Y tomando el mismo formato de los Flexit, entonces eso estaba puesto en el muro. Aquí hay una vista de la sala, no sé si la conocen, han estado ahí, pero es una sala que no es cuadrada, sino que tiene recovecos, tiene ángulos distintos. Bueno, ahí está la secuencia de los peinados puestos como simulando un espejo o un objeto que estaban al nivel o a la altura de un promedio más o menos de estatura media,
Bueno, y ahí esto fue un trabajo dentro de la misma propuesta. Era una peluquería que en verdad, desde afuera sabemos que es una peluquería, está el asiento se ven las tijeras, se ven todos los implementos de peluquería, pero a mí me da curiosidad que no tenía nombre, que no tenía ni una imagen, aparte de las que están pegadas ahí como los impresos, que muestran distintos tipos de peinados. ¿Ya? Y bueno, eso fue como juego de tanto ir a ese lugar, de tanto estar tomando fotografías en ese espacio. Finalmente lo que hice fue pintar la misma diseño del peinado que expuse en la sala, o sea, en los dos lados estaba paralelamente funcionando, y lo pinté en el vidrio de esa peluquería. Entonces también mientras la señora le cortaba el pelo al caballero, yo estaba ahí haciendo mi peinado en el vidrio. Bueno, y así quedó. Además, le ofrecí a la señora, que también le parecía súper curioso que yo pintara algo que no le cobrara nada, que pusiera un letrero arriba para que fuera peluquería, que me servía que igual dijera peluquería en verdad. Y bueno, o sea, quedó el local súper armado y así se ve cuando está cerrado. ¿Ya? Bueno, este es el último proyecto, que es un proyecto colectivo que me interesa, o nos interesa en verdad, porque es un proyecto que estamos haciendo con un artista visual más y con un diseñador. ¿Ya? Lo que hicimos acá fue, bueno, cuestionarnos sobre los lugares de exposición, sobre las salas de exposiciones que generalmente cuesta mucho acceder a ellas, siempre tienen calendarios topados o piden muchos currículum, mucha historia artística para poder acceder a ellas. Entonces dijimos, bueno, inventemos un sistema de exposición que en vez de, y que también cuesta que mucha gente vaya a ver exposiciones, entonces pensamos en que lo más apropiado era, para difundir obras, era hacer un carro, una vitrina que se desplazara por la ciudad. ¿Ya? Entonces nosotros inventamos dos vitrinas, una se llamaba aquí y una se llamaba allá. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la vitrina, que era una vitrina no muy grande, obviamente, es como una micro galería pequeña. Entonces ahí era el minuto en que la estábamos trasladando de un lugar a otro, antes de que empezara una exposición. Y esa vitrina era la allá, ¿no es cierto? Y en los lugares que cogimos para montar esta vitrina, que permanecía 2 semanas en cada lugar, y invitamos a trabajar a ella, nos interesaba también trabajar con artistas jóvenes, artistas que estuvieran recién saliendo de la escuela de arte o que todavía ni siquiera terminaran. Entonces, bueno, cada uno le tocaba un tiempo montar un trabajo dentro de esa vitrina. Esa estaba en el Liceo Enrique Molina, estuvo allá 2 semanas. Esta artista trabajó con las plantas, el trabajo de ella tiene que ver con las malezas, con las plantas que nadie quiere, que nadie... ¿Qué pasó con las malezas? ¿Fue o no? Ah, el flash. Ah, ya. Bueno, el trabajo de esta chica, que es la Alessandra Perello, ella decidió hacer lo que estaba resolviendo desde antes, que era la ilustración de las malezas como elementos que nadie en el fondo quiere tenerlas en su casa, pero si uno las observa con más detalle, son plantas que también pueden tener un valor estético, las podemos ver desde otra perspectiva, no porque sean plagas o son feas, finalmente igual funcionan como elementos que pueden ser hasta decorativos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay otro trabajo, otra chica que trabajó que hizo un montaje con una máscara, ¿ya? La foto no permite mucha claridad con la imagen, pero bueno, lo más interesante de este proyecto, más que el resultado concreto de cada propuesta de los artistas, era que el arte se iba a lugares donde la gente no estaba preocupada de ver arte, por lo tanto se encontraban con esta vitrina, la información estaba alrededor de ella y se entendía tanto el trabajo del artista como la iniciativa de nuestro proyecto. Estos paralelamente estuvieron en el Liceo de Niñas y el Liceo de Hombres, después fueron a la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, ya con un video. Eran solo trabajos individuales. Esto en el Casino Los Patos de la Universidad de Concepción también.
Esto es en el hospital regional. ¿Ya? Este chico hizo una serie de dibujos utilizando cajas de remedio. Obviamente que aquí no hay un detalle de la obra de los artistas, insisto que el tema es los lugares donde se instalaba y, la promoción de artistas jóvenes, como llevarlos a que ellos tuvieran su primera exposición individual. Esto también estuvo en el hospital regional por el acceso nuevo. Esto, bueno, era justo en la época de Navidad y arriba está la vitrina instalada. Entonces está la señora ahí limpiando, no sé, mariscos, limpiando legumbres, no sé qué en verdad. Pero ya al fondo, si se fijan en la escalera arriba, estaba la vitrina. Esta estuvo también allá en diciembre, en la época de más movimiento, estuvo ya en el Correos de Chile. Mercado Central de Concepción. Y la otra vitrina que también estuvo en el mercado. Entonces, al final, cada una de estas vitrinas dialogaba con el lugar donde era instalada. Bueno, en este caso, concretamente, fíjense que acá al lado había una cocinería y ya están utilizando casi de respaldo la vitrina. De hecho, que por aquí al lado molían choclos, entonces saltó mucha del molido del choclo a la vitrina. Pero lo que nos interesaba que esto pasara, que en el fondo que el arte no estuviera encerrado en lugares o en salas de exposiciones a las que no entra nadie. O sea, seguramente mucha gente pasó por acá, al lado no se fijó, pero la mayoría de la gente sí. Nosotros, al estar allá tomando fotografías o al permanecer un rato, nos dábamos cuenta que se detenían a leer, a mirar lo que había dentro. Entonces, bueno, era en el fondo el objetivo de poder llevar, de poder mostrar obras en un espacio público, un espacio donde no hay permiso, no hay que pagar, no hay que nada más que pasar. Ese era nuestro objetivo principal, que el arte estuviera en distintos espacios. ¿Ya? Bueno, ya, y para ir terminando, aquí hay una frase que me interesa como dejar en reflexión y pensar que por varias razones, bueno, yo creo que las obras o los objetos o los montajes que uno hace no son objetos cerrados. Yo lo que les estoy contando en cuanto a la intención que tengo al hacer una obra o al hacer un montaje es la propuesta que yo tengo, pero en verdad lo que sucede dentro de una sala o cuando ustedes van a ver una exposición es una experiencia personal que finalmente no tiene que coincidir con lo que yo estoy buscando, ¿ya? O sea, si hay una coincidencia creo que, o sea, perfecto, pero si no ocurre y si ustedes ven otra cosa, si tal vez alguno de ustedes vio alguna de las exposiciones que les estoy mostrando y vieron otra cosa, me parece que eso es como la riqueza del arte, de que no hay códigos ni hay lenguajes que son cerrados y que mientras cada uno cargue con sus experiencias propias y con lo que has visto visualmente o con las experiencias o con la vivencia que has tenido, en el fondo de eso se trata, la obra vive con cada artista, con cada espectador, ya que pone al servicio o en el espacio público o en una galería, donde sea, que comparte su trabajo y ahí es cuando se cierra, cuando cada persona la ve y es espectador en verdad. ¿Ya? Bueno, parece que no es nada más lo que tengo. No, nada, mis direcciones, ahí están. Entonces, ese es el blog del trabajo, Leslie Fernández, blogspot.com. Si les interesan los letreros populares, es el Popular Pop, Blogspot. Ya, bueno, ahí pueden dejar mensajes. Si alguien también tiene imágenes, me ha funcionado bastante, me han mandado imágenes y yo las he subido también, entonces como un lugar de intercambio de información, de mantenerse conectados, ¿ya? Si ustedes son de otros lados, también pueden tener imágenes que yo no he visto. Sería interesante irlas como intercambiando. Y por último, el móvil online es el proyecto colectivo de las vitrinas, ya que ahora va a seguir con otra parte que tiene que ver con intervenir otros espacios públicos. Las vitrinas van a seguir circulando por Concepción y idealmente por otras ciudades de Chile también, pero por ahora es lo que hay registrado, es el trabajo de las vitrinas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Fue muy rápido? Bueno, finalizada la ponencia de Leslie, damos paso a
alguna pregunta o algún comentario. ¿Tienen alguna duda? A lo mejor alguien vio las vitrinas, no sé si a alguien le tocó ver alguna, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron? ¿Las vieron? ¿Verdad que las vieron? ¿Alguien las vio, no? ¿Les tocó ver alguna vitrina? ¿A dónde la viste? Ah, qué bueno. ¿Tú estabas estudiando ahí? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo voy a aprovechar la instancia de poner... ¿A lo del pelo lo viste? ¿Más de uno vio, no? ¿Sí? ¿Parece que nadie más? Bueno, pero uno está bien. Bueno. Uno de... Es que estaban en lugares bien específicos, Sí. bien puntuales. Sí. Bueno, dejo entonces libre la palabra, quien desee. Todas las preguntas son súper bienvenidas, ¿eh? Todas las preguntas, por más básicas y simples que sean. Sí. Chiquillo, silencio, que no escucho ahí. Con respecto a lo que aludes tú de extraer la esencia de la tipografía, de ¿Ya? la imagen, Sí. y de cierta forma como la morfología de una gráfica que demuestra una identidad de la gente, una cultura, y también un poco esto yo hacía la analogía un poco de la gráfica de Almodóvar. Sí. Sus películas, Sí, claro, muy claro. popular, Sí, sí. también ayuda mucho a la mujer. Sí, sí. De cierta forma, ahora que se generó esto del terremoto y hay una nueva forma de replantear, una nueva forma de reconstruir, Sí. ya que hay cosas que quedaron ya obsoletas o en el pasado, sería bueno, desde tu punto de vista, retomar una gráfica o una identidad y visionarla en una creación futura en cuanto a un espacio público, una gráfica, o hay que replantearse de generar algo nuevo. O sea, yo creo, para mí tiene mucho más valor y va a seguir siendo, aunque haya un diseño bien hecho y bien un letrero de un local, creo que tiene mucha más calidez y mucha más conexión con lo humano, con una cuestión de piel, que exista una pintura hecha a mano, o sea, que existan los rótulos populares y ojalá que, o sea, para mí en verdad cada vez que encuentro, cada vez se transforma en más, como casi como un premio encontrarlos, porque van quedando muy pocos. Y ahora después del terremoto, insisto, hay muchos que ya desaparecieron. Entonces, o sea, si yo pudiera generar un proyecto de recuperar barrios, porque también tiene que ver con barrios con ciertas características, que le daría como, no sé, estimularía a que la gente exhibiera o publicitara sus locales a través de este tipo de gráficas. O sea, para mí sería como potenciar una identidad que existe y que es súper valiosa y que en muchos otros países, Latinoamérica es muy común, pero en otros países no existe. Entonces creo que sí es interesante y es importante que la mantengamos, ¿ya? O sea, haría como ese estímulo en sectores donde creo que funcionan de acuerdo a los lugares, que potencian más esa identidad de barrio. O sea, tal vez ustedes como arquitectos después pueden proponer también. Hay barrios que están limitados a no crecer mucho, a no tener mucha altura, y creo que es donde más se podría hacer como ese rescate, ¿no? Como de incentivar a que se haga. Leslie, había un letrero muy bonito que me pasaba bastante seguido yo por ahí, que estaba de una zapatería que estaba, creo que no sé si Cochrane o Chacabuco o Bonangol. En toda una esquina una zapatería, no sé si... ¿Cochrane con Sala será o no? Con Sala, no. Se cayó por completo eso. Se cayó por completo, Se por cayó. eso te pregunto, ¿tú alcanzaste? De hecho, no le tomé fotos. ¿No lo tomaste? De hecho, por ahí vi cerca, transito Con Serrano me sobran. con Serrano. Con Con Serrano. Muy bonito el letrero, Eso estaba en el también suelo. mano. Sí, eso se cayó inmediato. Sí, No, sí. ¿no tienes el registro? No, Qué no. pena. No, de hecho, siempre pasaba a menudo por ahí y nunca lo tomé. Lo compro. Bueno, que sí, Sí. pero en todo caso, lo importante es que haya Sí, alguien sí. como Leslie, bueno, no alcanzó a registrar ese, Sí. pero sí registro muchos que ya no existen, como dice ella, Claro. y que queda, o sea, si no fuera por ese registro, estarían en el olvido. Sí, y en verdad lo que yo me encantaría poder hacer es publicar eso, imprimirlo en una edición. Sería perfecto poder hacerlo y poder dejarlo impreso antes de que
desaparezcan. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Entonces, las chicas, yo creo que nadie les interesa hacer algún comentario porque la obra de Leslie, con excepción de lo último que mostró del proyecto móvil, que es un colectivo, pero tu obra, como dices tú, estaba muy relacionado con el hecho de ser mujer o con ese estereotipo de mujer. Sí. Que tú lo colocas un poco como denunciando quizás, no sé, como un poco feminista, podría decirse que tiene algo de feminista. No sé, las mujeres qué opinan, porque la verdad es que yo creo que de alguna manera nos toca más a nosotras al ver la obra, digamos. Yo creo que nos identificamos más con la obra que con los chicos, me imagino yo. No sé. Y allá están las mujeres acá hoy día, no sé si a alguien, ¿qué les pareció la obra? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Se identifican con algo? O sea, yo por eso también decía que la experiencia es súper individual, súper... O sea, me gustaría mucho que escuchar alguna opinión, que buena, mala, da lo mismo, todas las opiniones son bienvenidas. O preguntando que hay algo que no les quedó muy claro, que no entienden muy bien cómo armar. ¿Qué opina de esa visión que tiene Leslie, que coloca dice que hagas algo, ¿Acá? Me dice que hagas algo con temas de hombre, de masculino. Es que también uno habla desde el lugar que le corresponde. ¿Sí? Ah, tú dices por el tipo de los rótulos que mostré. Es que mira, si yo tengo un registro mucho más amplio de letreros. Es que ahora los agregué acá por el proyecto estética, pero hay letreros que son de herramientas, de zapaterías, de comida, de todo. O sea, lo que mostré acá no es lo único, son muchas otras cosas que si ustedes ven el blog, ahí los pueden encontrar. Claro. Pero generalmente las peluquerías están relacionadas con... siempre tienen el gancho, es como de la imagen femenina, generalmente. O sea, todos los hombres van a la peluquería, yo no sé, se cortan el pelo en algún lugar. Pero en el fondo fue como el vínculo con el trabajo que tenía después, por eso. Por acá hay una pregunta. Sí. ¿Sí? Más allá del tema el tema femenino, ¿cierto? Que la verdad es que bien se nota, ¿cierto? La intención, lo comparto en realidad y que está muy acorde a los tiempos actuales que vivimos nosotros como mujeres, de respetar también el hecho de la proximidad de tu arte para quienes lo disfrutan y para quienes quizás no están pendientes de él, pero pueden tener acceso a él, ya sea solo, o sea, no basado solamente en la forma en que tú lo presentas a los demás, por ejemplo, el tema de móvil, ¿cierto? Sino que también en cómo tú creas en sí tu arte, porque encuentro que si bien expresa mucho, encuentro que también tiene algo de sencillez, de recuerdo, ¿cierto? De reminiscencia de lo que nosotros ya hemos vivido. También tiene estos materiales que son para nosotros cotidianos, ¿cierto? Sí. Y que a mi parecer por lo menos no tiene una complejidad que para mí en lo personal muchas veces es abrumador en algunas obras de arte, que me gustaría a mí conectarme o llegar a hacer algo así, pero ver que es algo tan perfecto de repente a veces es abrumador. Entonces la idea de que sea algo tan cercano es también agradable porque uno puede conectarse de mejor manera con tu obra de arte, por eso en realidad lo rescato y en lo personal me gusta. Sí. Bueno, yo creo que ese es un tema, tu comentario igual me interesa porque también, aunque yo estudié arte e incluso hice un magíster, donde veíamos mucha teoría también de arte, me tocó leer autores que son súper densos y complejos, y hay muchos artistas que trabajan basados en teorías y que hace poquito, recién ahora estuve no sé, estaba en Santiago últimamente, pero hay una muestra de un artista chileno que es un artista muy importante que se llama Juan Downey, pero yo estaba en el edificio de la CTC y me parece que el trabajo es muy denso, es un trabajo como para verlo por parte, por fragmentos, hay una muestra como retrospectiva de él, y en verdad me pasa que en muchos, y pensando de la gente, en relación a la gente que no tiene una formación artística o que no conoce, yo digo, bueno, esto es súper denso, o sea, por eso en muchos casos la gente no entra a ver exposiciones, porque salen como expulsados de solamente ver que hay que leer, incluso, bueno, yo creo que también hay que trabajar un poquito, leer textos, leer lo que está en la sala, porque no solamente la imagen es la que habla, pero en verdad hay muchos artistas que son
para mi gusto, muy densos y yo en realidad no estoy por ese lado. Hay trabajos que sí me gustan, que son mucho más, lo de Alfredo Yar, por ejemplo, que son mucho más intelectuales, más elaborados, que son resueltos con mucho tiempo, con contextos, pero en verdad, para mí, el trabajo tiene que ver con lo inmediato y que creo que a partir de eso se puede decir mucho también. Sí, por aquí vi una mano levantada, ¿sí? ¿Crees tú que, por ejemplo, Chile, a comparación de Latinoamérica, en cuanto al arte, la cultura y la expresión, y especialmente la gráfica, se ve que es mucho más opaco que en comparación a otra parte de Latinoamérica, viendo Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, son mucho más opacados en la expresión, o sea, son más oscuros, son más grises, en comparación al colorido que existe en Sí, otros lugares. ¿Crees que eso, a qué se debe, crees tú, influye de cierta forma que hay menos masa indígena en nuestro país? Yo creo que el arte chileno en general, bueno, hay mucha variedad de arte, en verdad es como un poco grande decir que el arte chileno es de una manera, pero en verdad creo que hay una seriedad o como una gravedad en muchos de los artistas, que como que siempre todo tiene que ser demasiado trascendental o demasiado importante. Y yo creo que, bueno, rescatando lo que vemos siempre, con lo que estamos haciendo a diario, creo que igual podemos hablar de la vida, de todas maneras. O sea, creo que no necesariamente apelar a cosas tan trascendentales o tan serias. Y lo del vínculo con el arte indígena, o sea, hace poquito estuve en Bolivia también, y realmente, bueno, en Bolivia, en México, en Perú he estado también, en Guatemala, y claramente hay un vínculo entre las expresiones precolombinas y lo que ha resultado después. O sea, la manera en que tienen de decorar muchos lugares en México, que son restaurantes contemporáneos, digamos, o sea, que están hechos ahora, la gente desde los manteles que tiene, desde cómo cuelga las fotos, cuántas fotos cuelga, todo apela como a lo barroco, a lo más recargado. Pero acá en verdad manejamos, creo que hay pocos lugares donde se manifiesta más esa espontaneidad popular. Creo que es mucho más como, hay barrios, yo creo que hay barrios que también ocurre eso, pero en verdad creo que es mucho más gris o más mínimo lo que se genera acá. Y tiene que ver con esa, no podría darte una justificación más antropológica de ese vínculo, pero creo que sí hay una relación en cómo se viste la gente incluso. O sea, yo veo por acá y veo poco color, o sea, veo como más gris, más colores oscuros. Yo también, o sea, más oscuro también. Y tiene que ver, sí, creo que tiene que ver con la cultura, de todas maneras, sí.